Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. Bueno, compañeros, antes que nada, el día de antier, querían ver algo que se refiriera a la convivencia, no sé qué. Entonces yo les mandé una lectura que se llama Relaciones. De esa lectura lo que me interesa es esta cuestión que dice aquí. Dice, la verdadera escucha es un don escaso. Se han presentado muchas dudas, compañeros, y se han presentado muchas dudas sobre cosas que ya les había yo dicho, lo cual quiere decir que cuando están aquí, no están aquí, ¿no? Porque yo los vea ahí sentados no quiere decir que estén aquí. Luego dice, la verdadera escucha es un don escaso. Dice, generalmente la mayor parte de la atención está consumida por su pensamiento. Eso ya evita. En mejor de los casos puedes estar evaluando tus palabras o preparando la siguiente frase que va a decir. O puede que no te esté escuchando en absoluto, perdida en sus propios pensamientos, ¿no? De eso depende la utilidad que ustedes le puedan sacar a esto, ¿no? Eso de estar evaluando tus palabras, pues eso depende de la conciencia, de la necesidad que tengamos de salir de nuestra situación. Cuando uno está realmente necesitado de salir de la situación de impotencia ante el consumo, uno está ávido de encontrar algo que te ayude a salir adelante de eso. También, por ejemplo, acá, ayer leyeron el apéndice 2. El apéndice 2, les preguntaba yo cómo se llamaban y ni el nombre me supieron decir, ¿verdad? Pero en el apéndice 2 dice algo, nos dice, encontramos que nadie tiene por qué tener dificultades, y no, algo que les repito muchísimo, que no se pierdan con las palabras, que no tengan, encontramos que nadie tiene por qué tener dificultades con lo que aquí tratamos. Voy a quitar la palabra esa para que no se hagan bolas. Y aquí nos dice los requisitos. Aquí dice requisitos para la recuperación. Ya sabemos que no hay recuperación porque es una enfermedad crónica. El que sea una enfermedad crónica se puede referir a que sea incurable, como es el caso, o también se puede referir a que ya vaya en un estado avanzado, como lo muestra una cierta tabla de la progresividad. Pero dice, estos requisitos para mantener tu enfermedad en remisión son indispensables. Y aquí te menciona varios, te menciona buena voluntad, sinceridad, y te menciona uno muy importante,
Aquí dice mente abierta, vamos a ponerlo como mente vacía, como que lo que está dentro de su mente no evite que entre el contenido de todo esto que es completamente nuevo para ustedes. De los que están aquí, ¿quién vio ya la película del Guerrero Pacífico en el Cine Debate? Los nuevos son los que no la han visto, pero ahí hay una persona que le sirve té a otra persona en una taza llena y el té se desborda, no entra. Lo mismo sucede aquí. Las ideas que traen no les sirven para... el método de tratamiento de esto es un método sui generis, pero tienen que poner atención y tienen que fijar bien sus conceptos. Por ejemplo, ahorita salió la duda. Ha salido la duda muchas veces, de todo. Aquí solo se admiten ingresos voluntarios. Cuando llegó Brandon, antes de que yo recibiera a su familia le dijo que lo iba a tener aquí un año. Luego vino su novia y le dijo que si no se portaba bien lo iba a encerrar en otro lado, ¿no? El que ellos no conozcan nada de esto no importa. Lo que sí importa es que ustedes conozcan cuáles son las cosas. Ese día con tu familia ahí, yo les dije que aquí solo trabajamos ingresos voluntarios, que solo aquel que realmente esté por su voluntad, que a fuerzas no lo... Hay tres tipos de ingresos: el voluntario, el involuntario y el obligatorio, ¿verdad? Y muchos creen que están por su voluntad, pero realmente no están. También una vez se hizo una junta y no estaban aquí por su voluntad, ¿no? También les he hablado de qué es esto. Esto es un establecimiento especializado en el tratamiento de las adicciones. No es un hotel, compañeros. No es un hotel, no es un lugar de hospedaje, no es un lugar donde esconderme de nada, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas que están confusas. Vamos a ver. Por ejemplo, eso en cuanto a una confusión que tiene Brando, que luego me preguntó que cómo que era voluntario, que eso no lo entendía. Se tardó como 2 semanas en reaccionar y preguntarme, ¿verdad? Luego, hace ratito le dije que no todo el que consume es un adicto. Eso tampoco lo entiende, ¿verdad? El adicto consume, no es adicto porque consume, sino consume porque es adicto. Ahora, la manifestación de la enfermedad se las he leído también. ¿Cuál es la manifestación de la enfermedad? El no poder no consumir. El no poder no consumir. No son las circunstancias. Ahorita me hablaba Brandon de que juntarse con las malas amistades, ¿no? Eso no. Es como una vez que me dijo Lalo que empezó a trabajar en un lugar donde utilizaban solventes y que por eso, o que decía Ernesto que todo estaba puesto para consumir y que él no consumió. Entonces, no están entendiendo nada, compañeros. No están entendiendo nada. Y quiero que hablen, no se asusten. Quiero que hablen para que entiendan. Bueno, entonces, el tema de la Junta, que ayer era lo que inquietaba a Ernesto, por eso buscó ese tema. ¿Y qué tema fue el que buscaste? Le pregunté yo cuál fue el tema, y ni eso me supo decir. Ni eso me supo decir. Me dijo varias cosas, me dijo despertar espiritual, me dijo espiritualidad, me dijo, pero no saben hablar con exactitud, con precisión de las cosas, así como tampoco saben leer, ¿verdad? ¿Cuál era tu inquietud ayer, Ernesto? Sobre que se habla en el libro de la experiencia espiritual. Pues en realidad era comentar qué significa
No, no nos vayamos a los nombres, vayamos a buscar lo que significa, ¿no? Vayamos a buscar lo que significa. Nosotros buscamos, fíjense, se dicen muchas cosas. Se dice este programa que es espiritual, aunque no sea religioso, no religioso, pero sí es espiritual, para no confundirnos con las dos cosas. Ahora vamos a ver, le pregunté qué habían leído, y me dijo que habían leído el apéndice 2. Le pregunté el nombre, no se lo sabía, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, este libro este es un compartimiento escrito de experiencia, ¿no? En eso se basa la ayuda mutua. En otros lugares donde se lee una cosa que llaman enunciado, dicen que somos una comunidad de hombres y mujeres que compartimos experiencia, fortaleza y esperanza, y también que estamos aquí reunidos en torno a un problema común. El problema común que tenemos es un problema de salud, no de comportamiento. No es que te regañen, regañándote no te vas a componer si eres adicto, y tienen que determinar si son adictos, porque no todo el que consume es adicto. No todo el que consume es adicto. Eso ahorita no lo entiende Brandon, ¿verdad? En la familia de Brandon consume su papá y consume el papá de su novia, ¿verdad? Ahora, ¿qué combinaciones se pueden dar ahí? Que ellos consumiendo no sean adictos o sí sean adictos. El papá y el otro señor. Que Brandon consumiendo sea adicto o no sea adicto, porque no todo el que consume es adicto. El adicto no es adicto porque consume, sino consume porque es adicto. Y el adicto se manifiesta en una manifestación de sus enfermedades que no puede no consumir. No van a ser las circunstancias, que esté todo puesto, que no esté todo puesto, que trabajes en un lugar donde haya solventes, que te juntes con malas amistades. Eso no es lo que te determina que tengas la enfermedad o no la tengas. Eso no es lo que te lleva a consumir. Lo que te lleva a consumir es negarte a vivir una emoción, y negarte sin darte cuenta a vivir una emoción, manejar esa negación como una necesidad primaria de supervivencia. Eso, las necesidades primarias de supervivencia no son manejadas por el lóbulo frontal, por la parte racional de nuestro cerebro. Las necesidades primarias de supervivencia son manejadas con una rapidez que no es capaz de estar acá. Son manejadas por el cerebro primitivo, el cerebro que maneja las emociones cuando hay que reaccionar. Y cuando tú te niegas a vivir una emoción sin darte cuenta, ¿verdad? Y surge, y eso consideras una necesidad primaria de supervivencia, el no vivirla, ¿verdad? De todo esto ni cuenta se han dado ustedes. Esto es lo que viene, esto es lo que hay aquí, lo que les estamos diciendo. Por favor, vacíen su cerebro de lo que traen ahí, no les sirve. Bueno, surge una urgencia inaplazable. Esa urgencia inaplazable está en realidad originada por un mandato bioquímico. Es el funcionamiento bioquímico de su cerebro. Por eso la adicción es una enfermedad cerebral crónica, ¿no? Ahora me dice que estuvieron viendo ese capítulo. Entonces, por ejemplo, que leyeron el apéndice 2. Y si nos vamos a ver aquí en el capítulo, este libro lo tienen que conocer. Tenemos un libro de lecturas diarias. Este libro de lecturas diarias, estos libros
que son con los que inician ustedes el día, es para que aquello poco que les vaya captando lo traigan a ustedes a ocupar su pensamiento cuando su pensamiento no esté donde debe de estar, ¿verdad? Es el motivo de esas lecturas. Aquí en el capítulo 2 hay una solución. Aquí en este capítulo 2, fíjense todo lo importante que dice en este capítulo. Dice, yo puedo consumir o no consumir. ¿Quién puede decir eso? Alguien que no sea adicto. No todo el que consume es adicto. Alguien que pueda decir yo puedo consumir o no consumir, no es adicto. ¿No? Tienen una guía ahí, pero también tienen que saberla interpretar y entender. Yo puedo consumir o no consumir. ¿Por qué no puede esa persona? ¿Qué es lo que no puede? No consumir, porque es adicto. Esa es la impotencia, ¿verdad?, de la que se habla en la plataforma en que nos encontramos, cuando empezamos a tener conciencia de la necesidad de las implicaciones del problema de salud que tenemos, que no es un problema de comportamiento, ni de apendejarse, como me decía Ernesto cuando llegó aquí, que venía porque ya estaba haciendo muchas pendejadas, ¿no? No es un problema de estar haciendo pendejadas o de no estar haciendo pendejadas. Bueno, entonces dice acá me habla de otros tipos de consumidores, los consumidores moderados. Ustedes, con respecto a cualquier sustancia, pueden conocer consumidores moderados que no tienen el problema de salud. O sea, no por consumir vas a tener el problema de salud que te define como adicto, ¿no? Ustedes conocerán problemas, por ejemplo, con el alcohol, bebedores moderados que se toman 2, 3 y eso no interfiere en su vida. Hay una definición general de adicto que es muy sencilla. Esa se usa en las juntas de información al público. Esa definición general viene en un libro de una persona, de una mujer, de una doctora que entró a AA hace muchos años. Aquí dice, ¿quién es un adicto? Aquí hablaban quién es un alcohólico, porque es la primera adicción que se empezó a estudiar y a trabajar bajo estos métodos, bajo la forma que encontraron de salir su problema. Los primeros que la encontraron fueron los adictos al consumo del alcohol, al consumo de la droga alcohol, ¿ah? Y aquí esta persona, Marty Mann, en 1948 ella llegó a la agrupación en 1938, participó en la creación de la revista Grapevine, que es el equivalente de la revista Plenitud o de la revista Dimensión, y fundó el Consejo Nacional del Alcoholismo. Ella era una doctora y lo definió puede serlo cualquiera, es una enfermedad. Esto fue reconocido por la Organización Mundial de la Salud a principios de los años 50. Y ella tiene una definición muy sencilla. Dice, un adicto es alguien a quien su consumo le causa un continuo y progresivo problema en cualquier área de su vida. Esa definición es muy sencilla. Encuadran unas con otras, con todas las definiciones. Un continuo y progresivo problema en cualquier área de su vida. Ya después nosotros vemos que no es en cualquiera, es en todas las áreas de tu vida, ¿no? Pero esta es muy sencilla, esta definición es la que se utiliza
en las juntas de información al público. Acá nosotros tenemos por casualidad, aquí todo se va haciendo por casualidad, ¿verdad? La adicción es una enfermedad cerebral crónica. Esto no lo estoy inventando yo, compañeros. Esto hay toda una bibliografía que lo sostiene, ¿verdad? Una enfermedad cerebral crónica. No es un problema de comportamiento, ni de apendejamiento, ¿verdad? Luego dice acá, algunas características. Es remisible. Puede haber periodos de remisión cuando no está presente el síntoma. El síntoma es el consumo, ¿verdad? Ahorita Brandon me platicó que tuvo un periodo de remisión. De él todavía no sabemos ni si es adicto o no, ¿verdad? Vieron que consumir. Si alguien ve que consumen, creen que el que consuma ya los hace un adicto. No todo el que consume es un adicto. Eso debemos tenerlo claro. Y los que debemos de tener claras las cosas somos nosotros. La familia ya, si se entera después de esto, no se entera. Nosotros tenemos la necesidad, porque esa enfermedad es de automanejo. Dice, es remisible, puede haber periodos de remisión cuando no está presente el síntoma. Muchos de los que estamos aquí, hemos tenido periodos de remisión. Aquí hay gente que hemos estado batallando con esa enfermedad durante muchos años, compañeros. Hace poco hay una encuesta de consumo de alcohol, drogas y tabaco y todo, y dicen que el 5% de los que intentan salir adelante lo logran, los índices de éxito. Ahora, los índices de éxito no se pueden medir en un tiempo puntual. Tal vez no lo logres en esa ocasión, pero tal vez lo logres en otras ocasiones, conforme aumenta la conciencia de tu necesidad de salir de esa situación. Porque en un momento hasta llegamos a considerar que nuestra manera de vivir como adictos es normal, y que es más, que nos está dando algo bueno el consumo. Para que te empieces a dar cuenta de que lo que te está dando es en la madre, pues se necesita que pase mucho tiempo, compañeros. No el tiempo que ha pasado es cuestión de tiempo, no es cuestión de tiempo, no el tiempo que ha pasado para muchos de ustedes. Hay otras personas que ya cuando llega el tiempo en que uno se podría dar cuenta, pues ya no se puede dar cuenta porque el cerebro ya no funciona, ¿no? Es remisible, es incurable. Eso se los he leído un montón de veces, viendo la contradicción que pudiera aparecer aquí. Dice en el prólogo, nosotros, cuando surgió esta comunidad de ayuda mutua, que es una de las formas de trabajar el crecimiento en comunidad, es algo que ayuda a lograr el cambio que queremos lograr. Ya acabamos de ver los obstáculos al cambio que queremos. Un obstáculo es la sociedad convencional, y una ayuda es una comunidad donde tenemos necesidades afines de salir de esto y donde se practica esto. Entonces aquí dice, es incurable, y aquí dice que nos hemos recuperado. Utilizan la palabra recuperación por analogía con otras enfermedades, pero esto no quiere decir que estés curado. Si te vas a la página 78 del libro, tienen que manejar este libro, compañeros, tienen que, en realidad, luego creen que no hay nada que hacer aquí, están esperando que los mate el tiempo, no tienen iniciativa. La junta de té, nadie quiere compartir, nadie quiere hablar. Por ejemplo, las juntas de catarsis, ¿para qué son? Es un ejercicio para trabajar las emociones difíciles. Una forma de trabajar las emociones difíciles es hablando de ellas. En la página 78 nos dice, no estamos curados.
lo que tenemos es una suspensión diaria de nuestra sentencia, porque el no poder no consumir y el no podernos hacer responsable de las distintas áreas de nuestra vida, el padecer una enfermedad progresiva, terminal, es una sentencia, compañeros. Eso es lo que dice ahí. Dice, entonces puede haber periodos de remisión, muchos tenemos periodos de remisión, y esos periodos de remisión van a ser parte de la recuperación. La misma vivencia de la enfermedad activa es parte de lo que se necesita para salir adelante de ella, ¿no? Periodos de remisión, tú has tenido muchos, Benjamín. Yo me acuerdo que tú recaíste un día después de cumplir un aniversario o antes de cumplir un aniversario, ¿no, hijo? Acá cumpliste el aniversario. ¿Es así o...? Porque ya no me acuerdo bien de las cosas. No, yo digo, se tenía varias, pero así cerca y lejos de un aniversario. Al día siguiente no, pero nada más ha sido cuestión de día. Sí. Luego, fíjense, los aniversarios, cuando uno cumple aniversarios es un factor de riesgo que puede uno consumir, ¿no? Bueno, es reincidible. Después de un periodo de remisión donde no está presente el síntoma, se puede terminar ese periodo de remisión y se puede volver a presentar el síntoma, ¿no? Ustedes me pueden decir, no, pues yo duré tanto sin consumir, ¿no? Tú duraste muchísimos años sin consumir y luego se volvió a presentar el consumo, ¿no? Es progresiva. Conforme aumenta el tiempo en que la enfermedad está activa, cuando estamos en la actividad adictiva, cuando hay presencia del consumo, aumenta el deterioro de tu salud, de tu organismo, del daño en las distintas áreas de tu vida, del daño a tu entorno, del daño, vamos a hablar de las áreas de vida externa. Bueno, del área de vida interna una es el área física. Hay daños que se llegan a ocasionar y son irreversibles, compañeros, ¿no? El área de vida familiar, el área de vida social, ¿no? El otro día le preguntaba yo a Rodrigo cuál era su estado civil y él me decía que era casado y le preguntaba yo cuánto tiempo hacía que no veía a su esposa, ¿no? Y me decía él que 5 años, ¿no? O sea, ser casado, tener una pareja, no son etiquetas, es vivir determinadas cosas, compañeros. Luego dice aquí, es terminal. Si no se ingresa y permanece en remisión, ¿no?, es previsible cómo va a acabar la cosa. Con un internamiento permanente, con la muerte, con la cárcel, ¿no? A eso se refieren con que es terminal. Aquí nos dice, el tratamiento consiste en lograr el cambio necesario para permanecer en remisión. Aquí cuando me dicen hay una solución, que es la primera vez que te mandan, bueno, aquí les dije, ya nos ponen las clases de consumidores, diciéndonos que no todo el que consume es un adicto. Me habla del consumidor moderado, otros le llaman consumidor social, me hablan del consumidor excesivo, que puede tener problemas y todo esto, pero todavía puede acudir a su voluntad para dejar de consumir. Para el adicto no es su voluntad la que determina que consuman, ni va a ser su voluntad la que evite que consuman, ¿no? Entonces, aquí me habla, dice aquí cuando me manda la primera vez, que me manda al apéndice 2, ¿no? Porque hay que ver en contexto. En primer lugar, si estamos buscando lo que quiere decir variedad espiritual o experiencia espiritual, no hay que olvidarnos que lo estamos buscando
porque somos adictos como solución a un problema de salud. ¿Verdad? No lo estamos haciendo como otros que buscan eso, porque buscan solamente el crecimiento espiritual. Ahorita hablaremos de eso. Pero aquí me dice, el hecho grandioso, hay una solución, y aquí te dice algunas de las cosas que van incluidas en la solución. El examen de conciencia, la nivelación de orgullo, la confesión de faltas. Ahí nos está mencionando algo, algunas de las cosas que vienen mencionadas en lo que llaman los pasos. Pero después de eso dice, el hecho grandioso es este y nada más, que hemos tenido experiencias espirituales profundas y efectivas, que hemos tenido cambios. Si te vas al apéndice, que se llama experiencia espiritual, en algunos lugares hacen una diferencia entre experiencia espiritual y despertar espiritual. Son semánticas esas diferencias, no hay ninguna diferencia. Es un cambio, es el cambio que requerimos nosotros para poder, para que ya no esté presente la manifestación de la enfermedad, que es el no poder no consumir, para que ya no esté presente lo que nos lleva a iniciar el consumo, que es esa negación inconsciente a vivir determinadas emociones, ¿no? Acá me dicen en el apéndice 2, los términos experiencia espiritual y despertar espiritual son usados muchas veces observándose otra vez que el cambio de personalidad. Ahora, si no nos quedamos con la palabra cambio y empezamos a buscar lo que significa personalidad, porque para saber algo de cualquier cosa, compañeros, no es fácil. Hay que estudiar mucho, hay que saber mucho. No nos vamos a meter con el término personalidad. Es un cambio necesario para dar lugar, aquí otra vez, a la recuperación. Aquí no es recuperación, ya dijimos, al tratamiento, al control de la enfermedad. Entonces es un cambio, ¿no? Ahora, ese cambio no es un cambio cualquiera, es un cambio que me permita ya no negarme a vivir esas emociones. Ese es el cambio. Dice que hemos tenido cambios que han sido profundos y efectivos en cuanto al propósito que nos interesa, que nos permita ya no negarnos a vivir determinadas emociones, que estos cambios han revolucionado. El término revolución, sin meternos a definirlo exactamente, pues es un cambio notable, un cambio grande en nuestra actitud hacia la vida, hacia nuestros semejantes y hacia el todo. Aquí dicen hacia el universo de Dios, no hablaremos de Dios, hacia el todo. Es un cambio. Por ejemplo, un cambio en nuestra actitud hacia la vida. Si relacionamos esto con lo que dice en la opinión del médico, donde nos dice que no podíamos controlar nuestra manera de consumir, y yo le añado, no podemos no iniciar el consumo, ni controlar nuestra manera de consumir, y aquí te dice, porque estamos desadaptados a la vida. Entonces, si digamos estar desadaptado a la vida con nuestra actitud hacia la vida, estar desadaptado a la vida, ¿a qué es equivalente, compañeros? A estar esperando que la vida se adapte a ti, a estar esperando que vayas tú a tu casa y que nadie te esté chingando y que ya no digan que ya está aquí el niño que no sirve para nada y que quieren que ayude. ¿Verdad? No, pues yo no ayudo. Y no sabes que para ser ayudado necesitas ayudar. Eso es un cambio. Lo que das es lo que recibes, ¿no? Pides ayuda, pues la ayuda te llegará si tú das. Dando es como recibimos.
toda esa serie de conceptos, de pequeños aforismos, los podemos relacionar con el término espiritualidad, ¿eh? sin definirlo precisamente, ¿no? Entonces, ahí fue donde vieron la primera llamada al apéndice 2. Entonces, en el apéndice 2 te dice que es el cambio. Aquí este capítulo se llama Hay una solución. ¿Cuál es la solución? Es el cambio. Acá te dice otra forma de expresarte ese cambio. Desechadas las ideas, emociones y actitudes que han guiado tu vida, algo completamente nuevo lo reemplaza. Es el cambio. Acá en el apéndice 2 te vuelve a decir, se dan cuenta los que están alrededor de él del cambio mucho antes que él. Este se da cuenta por fin que se ha operado en él un profundo cambio en su reacción a la vida, en cómo reacciona ante los contenidos que la vida le presenta. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo hemos reaccionado durante nuestra actividad adictiva ante los contenidos que la vida nos presenta? Les he dicho que esta urgencia inaplazable es una reacción. Es como un resorte que surge, se dispara. ¿Cómo hemos reaccionado? Entonces, para ya no reaccionar negándonos a consumir, ¿verdad?, pensando que la vida es algo que hay que soportar, estar esperando que la vida se adapte a nosotros, tenemos que ubicarnos en lo que es la realidad de las cosas. Y la realidad de las cosas es lo que le pueden llamar espiritualidad. Es el más alto grado de desarrollo que puede alcanzar un ser humano, el crecimiento en ese sentido, ¿verdad? Ahí fue cuando vieron la primera llamada al apéndice 2, luego la segunda llamada al apéndice 2 la encuentran ustedes en el capítulo 4. En el capítulo 4, compañeros, les habla, otra vez les dice, estar condenado a la terminalidad a la que me lleve este problema de salud, la adicción, o vivir sobre una base espiritual, o cambiar, no son alternativas fáciles de encarar. De nuevo me dice que lo que yo debo hacer es cambiar, ser otro. Si nos vamos al capítulo 5, compañeros, si nos vamos al capítulo 5, aquí en el capítulo 5 nos dice, es otra forma de expresar el cambio. Tuvimos que dejar de jugar a ser Dios, atribuirnos capacidades que no teníamos en la determinación de lo que se vive. Ya se los he puesto como ejemplo. Ustedes han determinado lo que han vivido. La vida es la que nos vive a nosotros. ¿A dónde van? Háganse cuenta que van montados en un caballo y el caballo es el que lleva la dirección. La vida es la bailarina y ustedes son el baile. Si ustedes van montados en un caballo del cual no tiene control, el que tiene control es el caballo, y te preguntan a dónde vas, tú dices, pregúntale al caballo. Acá te dice, tuvimos que dejar de jugar a ser Dios, ¿no? ¿Qué nos quieren decir con esto? Por ejemplo, en alguien que llaman Dios, no se traben en las palabras, compañeros, porque las palabras, esto es espiritual y no religioso. No se traben en las palabras porque se van a quedar enganchados y atorados. Aquí nos dicen, Pierre Taylor de Chardin, un análisis comparativo entre religión y espiritual. La religión no es solo una, hay cientos. La espiritualidad es una. La religión es para los que duermen, la espiritualidad es para los que están despiertos.
La religión es para aquellos que necesitan que alguien les diga qué hacer y quieren ser guiados. La espiritualidad es para aquellos que prestan atención a su voz interior. La religión tiene un conjunto de reglas dogmáticas. La espiritualidad invita a razonar sobre todo, a cuestionar todo. La religión amenaza y asusta. La espiritualidad da paz interior. La religión habla de pecado y de culpa. La espiritualidad dice aprender, ¿no? Ya vimos que la traducción de pecado es errar en el blanco de lo que es la vida. Ya vimos que el aspecto disfuncional de la humanidad, algunos le llaman el pecado original, la más trágica experiencia de pasar, la más trágica forma de pasar por la experiencia humana, pensar que estás separado del todo. ¿Ah? Luego dice, la religión reprime todo y en algunos casos es falsa. La espiritualidad trasciende todo, te acerca a la verdad. La religión habla de un Dios, no es Dios. La espiritualidad es todo y por tanto está en Dios. La religión inventa, la espiritualidad encuentra. La religión no tolera ninguna pregunta, la espiritualidad cuestiona todo. La religión es humana, es una organización con reglas de hombres. La espiritualidad es divina, sin reglas humanas. La religión es causa de divisiones, la espiritualidad une. La religión te busca para que creas, la espiritualidad tienes que buscarla para creer. La religión sigue los preceptos de un libro sagrado. La espiritualidad busca lo sagrado en todos los libros. Fíjense cuántas palabras aparecen que las hemos oído un montón de veces y que no sabemos ni siquiera lo que quiere decir. Lo dice, la religión vive en el bajo astral, la espiritualidad vive en la conciencia. La religión se ocupa con el hacer, la espiritualidad tiene que ver con el ser. La religión alimenta el ego, el falso yo. El ego no es sentirse superior a los demás. El ego es identificarte con lo que no eres. La espiritualidad impulsa a trascender. La religión nos hace renunciar al mundo para seguir a un Dios. La espiritualidad nos hace vivir en Dios sin renunciar a nosotros. La religión es un culto. La espiritualidad es la meditación. La religión nos llena de sueños de gloria en el paraíso. La espiritualidad nos hace vivir la gloria y el paraíso aquí y ahora. La religión vive en el pasado y en el futuro. La espiritualidad vive en el presente. La religión crea claustros en nuestra memoria. La espiritualidad libera nuestra conciencia. Dice, la religión nos hace creer en la vida eterna. La espiritualidad nos hace conscientes de la vida eterna. Ahí hay otro problema, ¿qué es la vida eterna? ¿Ah? La vida eterna no se refiere a duración, se refiere a que consta de un solo momento. Lo que cambia es el contenido del momento. Todas estas cosas no se pueden comprender con la mente, compañeros. Luego dice aquí, la religión promete vida después de la muerte. La espiritualidad promete encontrar a Dios en nuestro interior durante la vida y la muerte. No somos seres humanos que pasan por una experiencia espiritual, somos seres espirituales que pasamos por una experiencia humana. La espiritualidad se relaciona con la formación de principios, los valores, los ideales y la consagración de la persona en su íntima comunión con Dios. En conclusión, lo espiritual está relacionado con la plenitud, trascendencia, conexión, alegría y paz, que no tienen por qué derivarse necesariamente de ninguna religión organizada. Bueno, esto nos dice aquí esta cuestión. Entonces, ¿qué es el despertar espiritual? Es un cambio que tenga ciertas características, que me permita tener confianza en que hay algo, ¿verdad? En que yo no estoy separado de lo demás, que hay algo que está a cargo, que sabe lo que hace y que actúa a mi favor, ¿no? Cuando van desglosando esto, todavía utilizando un lenguaje muy condicionado, utilizando lo que en un punto se
se empezó a conocer como la ayuda mutua o los 12 pasos y todo eso, pues todavía no llegan a esta profundidad. Acá dice, este es el porqué de ello. Ante todo tuvimos que dejar de jugar a ser Dios, de creer que nosotros podíamos determinar lo que íbamos a vivir. Ya por experiencia, si ustedes ven su vida y son honestos, ustedes determinaron lo que han vivido, ustedes van a determinar lo que van a vivir, o hay alguien que determina lo que uno vive. Otra característica, jugar a ser Dios implicaría ponernos mal porque no ocurra lo que... Imagínense que Dios determinara que pasara algo, que ocurriera algo, que algo se diera y no ocurriera. En él sí se justificaría que se pusiera. Ese caso no se va a dar nunca, pero en ese caso sí se justificaría que se pusiera mal. Pero, por ejemplo, nosotros, nuestra enfermedad, que tiene muchos nombres y muchas formas, una de ellas es la intolerancia, la frustración. No toleramos que las cosas no sean como nosotros queremos. Cuando nosotros no tenemos la capacidad de determinar cómo van a ser las cosas, ni tenemos la capacidad de juzgar si las cosas están bien o están mal, porque todo está interconectado. Ya les conté el cuentito ese de buena suerte, mala suerte. Les he dicho que el hombre es el único animal que se expulsa del paraíso por haber comido del fruto del árbol del conocimiento, es decir, por creer que puede determinar lo que es bueno o lo que es malo, ¿no? El cambio que necesitamos nos debe permitir tener una confianza absoluta en el que está a cargo, en el que sabe lo que hace y actúa a nuestro favor, aunque nuestro pensamiento no pueda entenderlo. Porque hay cosas en la verdadera realidad de la vida, que es la espiritualidad. Hay dos realidades: la realidad convencional, la que ustedes viven allá afuera, la que viven todos los demás, que están enfermos. La humanidad completa está enferma. En nosotros la enfermedad se manifiesta con un ingrediente extra, que es el consumo de las sustancias. Pero los que están allá afuera no crean que están muy bien. ¿Qué pasó, Ismael? Buenas tardes, Alejandro Manuel Arturo Marisco. Me ha llamado mucho la atención eso que dice de que la humanidad está enferma. Un 90 y tantos % de la humanidad. Nosotros tenemos la adicción al alcohol y a las drogas, pero ¿cuál sería la de la humanidad global, la neurosis? No, mijo, no. Lo he dicho miles de veces y tú has estado aquí todas ellas. Yo como experiencia lo he visto. No, yo lo he dicho aquí un montón de veces. Y tú no tienes la mente, no estás usando el don de la escucha. Estás buscando en tu archivo. Neurosis es tener problema con la vida, y lo que nosotros tenemos es un problema, un cierto tipo de neurosis. Pero eso es otra cosa. La naturaleza, la enfermedad, la humanidad padece. El estado mental normal de la mayoría de los seres humanos contiene un elemento fuerte de disfunción o locura. En la sabiduría perenne, en sabidurías que vienen desde hace muchísimo tiempo, en el hinduismo, esta disfunción se ve como una forma de enfermedad mental colectiva y le llaman maya, como si hubiera un velo que nos impide ver cómo son las cosas. Ese velo es el condicionamiento que está, la programación a la cual estamos sujetos todos nosotros. Dice, ese es el hinduismo. Buda: la mente humana en su estado normal genera dukkha, que es sufrimiento, descontento y desdicha. Las enseñanzas cristianas nos dicen que el estado colectivo de la humanidad es el del pecado original. Ustedes oyen esas palabras y no saben ni lo que significan. Pecar es en la traducción del griego original, como fue escrito esto, no dar en el blanco de la existencia humana, de lo que es esto,
vivir torpemente sufriendo y causando sufrimiento. Vamos a escoger una de estas formas del fuerte elemento de disfunción o locura de la humanidad. Vamos a hablar de este errar en el blanco de lo que es la vida, como una de las formas de expresar el estado mental normal de la mayoría de los seres humanos, lo cual contiene un elemento fuerte de disfunción o locura, que es el que llaman aquí pecado original, errar en el blanco de lo que es la vida. Dice, es la sensación de estar separados del todo, cuando somos uno con el todo, y es la tragedia mayor de toda la experiencia humana. Esa sensación de estar separados es la forma más trágica de vivir la experiencia humana de una persona, de un ser que pertenece a la dimensión espiritual. Es una sensación de existencia exclusivamente personal, aislada, egoísta, mientras que la verdad del ser es que todo es uno. Nuestro ser real es uno con el todo, aquí dice con Dios. Se pueden usar palabras cualquiera. Hay otro autor que utiliza una palabra, el ser, por ser un concepto más abierto, que ha perdido su poder, que no ha perdido tanto su poder transformador. Dice, mientras que la verdad del ser es que todo es uno, nuestro ser real es uno con el todo, inseparable de él, expresando sus ideas, testificando de su naturaleza, el pensamiento dinámico del espíritu, y como todos somos uno con el gran todo, del cual somos espiritualmente una parte, se sigue que somos uno con todos los hombres, precisamente porque en él vivimos y nos movemos y somos, todos en un sentido absoluto, somos esencialmente uno. Esto lo expresa Eckhart Tolle de otra manera, nada más que ahorita no lo traigo aquí. Entonces, la sabiduría perenne nos da dos noticias: que el estado mental normal de la mayoría de los seres humanos contiene un elemento fuerte de disfunción o locura. No quieran buscar entre lo que conocen, busquen en lo que no conocen. Y dos, la buena noticia, es posible una transformación radical de la conciencia humana, ¿verdad? En el hinduismo y en el budismo le llaman iluminación o final del sufrimiento, o moksha, que significa liberación. En el cristianismo se llama salvación. Ese cambio es el que necesitamos. Se llama liberación y despertar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que buscamos nosotros. Acá nos dice, dejamos de jugar a ser Dios. Después decidimos que en lo sucesivo, en este drama de la vida, hay que entender lo que es la vida. La vida no es algo que va a estar a nuestro gusto, no es un viaje a Disneylandia. La vida es una obra maestra que viene pigmentada con todos los colores, con todos los sabores y con todas las emociones. Esa es la riqueza. Solo que como la vemos muy de cerca, porque la vemos como que se refiere directamente a nosotros, es como si vieras esto de aquí y no le alcanzas, o como si vieras un tapiz por el reverso, donde solo ves los nudos. Pero la vida de cada uno de nosotros es una obra maestra. Luego dice aquí, en lo sucesivo, dándonos cuenta de lo que es la vida, cómo está enriquecida por todo esto, sabemos que Él es el que dirige, que no somos nosotros, que los contenidos que nos ha presentado en el único momento que hay, pues son los que Él determina que se presenten. Eso que nos da serenidad. ¿Cuál es el secreto de la serenidad? La cooperación absoluta con lo inevitable, ¿no?
La determinación de Él es inevitable. Nada ocurre que no sea determinación de Él. ¿No? Hay otros que utilizan la palabra voluntad de Dios. Yo digo determinación, lo que Él determina que sea. De aquí nos hace una serie de metáforas. Él es nuestro director, es el jefe, nosotros somos sus agentes, los que estamos actuando lo que Él nos pone a actuar. Él es el Padre, nosotros sus hijos, es otra metáfora. La mayoría de las buenas ideas son sencillas y este concepto fue la piedra clave del nuevo arco triunfal porque pasamos a la libertad. ¿Qué significa la libertad? La libertad no significa que puedas hacer lo que quieras. La libertad significa que puedes hacerte responsable de tu estado emocional, que ya no vas a tener que decir que estás mal por lo que la vida te presenta o por las actitudes de los demás. Nosotros, por la enfermedad que padecemos, no podemos darnos el lujo de quedar a merced de lo que ocurre o de lo que no ocurre, porque si estamos a merced de lo que ocurre o de lo que no ocurre, la consecuencia va a ser el consumo, compañeros. Luego dice aquí, cuando asumimos sinceramente esta actitud, toda clase de cosas admirables sucedieron. Teníamos un nuevo patrón. El que está a cargo sabe lo que hace y actúa a nuestro favor. El todo. Él proveía todo lo que necesitábamos. Otra vez viene el condicionamiento, ¿no? La pregunta que les hago seguido. ¿Qué prefieren? ¿Lo que creen que quieren o lo que necesitan? Y todos se forman en la ventana de lo que creen que quieren y no de lo que necesitan. Y él les he hablado de que es lo único, ya no hablo con pronombres personales determinados o indeterminados, que tiene la capacidad de darnos amor responsable, dándonos lo que necesitamos y no lo que queremos. Ese es el amor. Las características del amor es que es el amor responsable, el que te da lo que necesitas y no lo que quieres, y que es un amor incondicional que no depende de tus merecimientos, que ya está dado de por sí. Luego dice, Él proveía todo lo que necesitábamos y nos manteníamos cerca de Él y desempeñábamos bien su trabajo, lo que Él nos encargue. Y el trabajo para Él, para lo que nos ocupa, es para ocuparnos de los demás. Establecido sobre esta base, toda clase de cosas admirables empezaron a suceder. Nos interesamos cada vez menos en nosotros mismos y en nuestros planes y en nuestros proyectos nos interesamos cada vez más en darnos cuenta de que era con lo que podíamos contribuir a la vida. Esta es la transformación del egocentrismo al ortocentrismo, ¿verdad? Los pueriles, los que no en cuanto a edad cronológica, sino en cuanto a grado de crecimiento en todo este camino, trabajan en beneficio propio. Los que ya se dieron cuenta cómo funciona la realidad de la vida, trabajan en beneficio de los demás, porque esa es la forma de obtener tu propio beneficio. Ya no nos vamos con la finta del mundo condicionado que está allá afuera. Entonces aquí venimos a cambiar. Entonces ese es el cambio. Le pueden llamar ustedes como quieran. Es un cambio con ciertas características que nos permite ¿qué? No producir las emociones que nos neguemos a vivir. Que nos permite que lo que nuestro pensamiento, porque acuérdense que todos los hechos están interconectados, ¿no? Entonces, y el pensar fragmenta, el todo es impensable e inexpresable. No puedes tú pensar en el todo. El pensamiento no es el medio de llegar a ello. Entonces, lo que nos permite tener esa confianza, que no sea debilitada por
por el hecho de que pensemos que lo que estamos viviendo es bueno o malo, y así nos produzca la emoción que nos neguemos a vivir. Por eso ese es el tipo de cambio que necesitamos obtener. A eso le llaman espiritual, mijo. Pero no nos importa que le llamen así, nos importa saber realmente lo que significa, y más que saberlo, poderlo vivir. Porque este no es un conocimiento que vayas tú a adquirir porque esté escrito o porque otros te lo digan, sino porque tú lo puedas vivir y vayas verificándolo y vayas viendo los resultados que te da. Muchas gracias. Fíjense, por ejemplo, dice, descuenten el dinero. A esto no les va a gustar. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Jesús hablaba en sentido, utilizaba las parábolas, no se puede leer literalmente. De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. El reino de Dios no es un lugar, es un estado de tu ser. ¿Ah? Dice, y acá nos explica un poco más, jamás cuenten el éxito según el dinero ganado. Esa no es la mentalidad de mi reino. Su éxito es la medida de mi voluntad y mi mente, según la han revelado a quienes le rodean. El cambio que por él vamos experimentando y que va a poder servir para los demás. Su éxito es la medida de mi voluntad que aquellos que le rodean han visto obrar en sus vidas. ¿No? Ustedes no me vieron a mí, o algunos sí me vieron cuando llegué, ¿no? Pero mi éxito es el cambio de cómo Él ha obrado en mí, para que ahora esté como estoy. Luego, por ejemplo, ayer también, ahorita, se me están viniendo a la mente muchas cosas. Leyó Ernesto, porque le pregunté. Primero le pregunté a una persona que se habían leído el libro azul, o de, como lo ve Bill, me decían una cosa y otros otra. Le pregunté a Ernesto cómo se llamaba el apéndice 2. ¿Verdad? Y como lo ve Bill, me dijo que había leído el número 5. En realidad era el número 8. Es la sobriedad, todo lo que hemos de esperar de un despertar espiritual, de un cambio de esta naturaleza, para no perdernos en la palabra. No, es al revés. ¿Ah? La sobriedad es el no consumo. Aquí no vamos a utilizar la sobriedad como la utilizan en otros lugares. Sobriedad es no consumo, es la remisión del síntoma, ¿no? Y aquí, en el número 8, nos dicen una nueva vida. Es la sobriedad todo lo que habremos de esperar de un despertar espiritual, de un cambio, ¿no? El estar sin consumir es apenas un principio. Es tan solo el primer regalo del primer cambio. Si han de recibirse más regalos, más dones, nuestro cambio tiene que continuar. Este cambio tiene que estar siempre siendo, ¿no? Acá trae otro párrafo que dice, solo Dios es inmutable, ¿no? Dice acá, encontramos que pedazo a pedazo, conforme adelanta, podemos desechar la antigua vida, la que no dio resultado, por una vida que sí sirve bajo cualquier condición que se suscite. No obstante el éxito o el fracaso mundano, porque eso no lo... La vida está llena de cosas que vivir y de situaciones que vamos a vivir y que no dependen de nosotros y que no son las esenciales. No obstante la pena o la alegría, no obstante la enfermedad o la salud, aquí se refieren a la salud en términos físicos. La salud en términos espirituales no se refiere a los problemas que
que obligatoriamente va a vivir nuestro cuerpo conforme vaya perdiendo sus capacidades, mijo, ¿no? Es la paz espiritual. No obstante, la enfermedad o la salud, o aún la muerte, una vida de interminables posibilidades puede ser vivida si estamos dispuestos a continuar con nuestro cambio, a continuar con nuestro despertar, ¿no? Entonces, es al revés. El poder estar sin consumir es producto de poder ver la vida buena, ¿no? Ya vimos el punto de partida. El punto de partida es el no poder no consumir y no podernos hacer responsables de las distintas áreas de su vida. Eso está en sus guías. ¿Cómo no nos podemos hacer responsables de las distintas áreas de nuestra vida? No podemos cuidarlas y no podemos dejar de dañarlas, porque eso va asociado con el consumo, compañeros, no porque queramos hacerlo, ¿ah? Dice, entonces, ante eso, cualquier intención, si andas tú en la actividad, cualquier intención, cualquier deseo, te es imposible llevarlo a cabo. Mientras que acá, las posibilidades que Él te ponga a vivir están abiertas a tu camino porque no están obstaculizadas. Esta enfermedad es incapacitante, ¿no? Ya les hablé de la incapacidad física y también del estado ya no me acuerdo cómo se llama el término legal, cuando te levantan un acta ante el Ministerio Público porque no estás capacitado para hacerte cargo se llama interdicción. Aquí hemos tenido personas que están en ese caso. Entonces, acá decimos, lo que define cómo se presenta el consumo en un adicto es la causa, porque el consumo, ya dijimos que no todo el que consume es adicto, que el adicto no es adicto porque consume, sino consume porque es adicto. Lo que define cómo se presenta el consumo en un adicto es la causa que lo ocasiona y la forma en que se consume. La causa es manejar como necesidad primaria de supervivencia una negación inconsciente a vivir determinada emoción que no es producto de lo que vives, sino de cómo catalogas o juzgas lo que vives. Y la forma en que se consume, a la causa se le llama dependencia psicológica. La forma en que se consume es la pérdida del control, la alergia orgánica o compulsión física. La forma en que se consume es, si una vez que inicias el consumo, no lo puedes interrumpir, que en su guía te dicen, por no interrumpir el consumo, dejas de atender otros asuntos. Hay momentos en que no atiendes nada. Acá en esta tabla de la progresividad de la enfermedad, nos dice que hay una parte donde te preocupa cómo está siendo dominado por el consumo y te preocupa que eso no te permite atender las otras áreas de la vida. Luego tú dices, pues algo raro está pasando aquí, pero no puedo hacer nada al respecto. Y luego te preocupa que haya otras cosas que se interpongan ante tu ocupación principal, que es el consumo. ¿Cómo que voy a tener que interrumpir el consumo para ir a trabajar? Y aparte ni voy a poder, güey. Te incapacita. Hablando de incapacidades, esto es una enfermedad. Y si tú vas con algún doctor que te determine que estás incapacitado por adicción, funciona como las incapacidades que te dan en los sistemas de salud pública, mijo, ¿no? Estás incapacitado por eso. Esto lo hace diferente de otros tipos de consumo que no padecen, de personas que no padecen la enfermedad. Y no hay ninguna comparación en cómo consume y en por qué consume una persona que no es adicta a alguien que es adicto. No nos comparemos. Les hablé ahorita del consumidor moderado, del consumidor excesivo. En este otro libro, en el artículo que les dice, nos habla de un consumidor de situación.
Entonces, la causa y el desarrollo del consumo, una negación inconsciente a vivir, a experimentar determinado tipo de emoción. Una ilusión, una mentira de que hay una forma de no vivir esa emoción. Y la mentira es que es posible no vivir esa emoción consumiendo algo, que es equivalente a castigar a la vida, a demostrarle a la vida que no sabe con quién se está metiendo. ¿Ah? Y considerar esta negación prácticamente, no racionalmente, como una necesidad primaria de supervivencia, secuestrando así las facultades de nuestro cerebro para que la trate como una necesidad primaria de supervivencia y dispare una urgencia inaplazable por consumir algo que no vas a poder no consumir, nada de que cuando vayas a consumir busca un 20 y háblale a alguien, no, nada de eso. Cuando surge eso, ya no lo paras. Tómate una Coca-Cola, come dulces o no sé qué mamá. Luego dice aquí, esta urgencia inaplazable no está determinada por mi voluntad porque yo lo quiera hacer, ni puede ser controlada mi voluntad porque yo me niegue a hacerlo. No voy a poder desobedecer ese mandato. Luego dice, eso me lleva a iniciar el consumo. Ahora, como ya he hecho un estilo de vida, ya creí encontrar la panacea de cómo soportar la vida, ¿verdad? Me engañé muy bien, entonces va cambiando todo mi metabolismo, mi bioquímica cerebral y se presenta la pérdida de control de la cantidad que consume, la imposibilidad de interrumpir el consumo. Eso me lleva a consumir generalmente hasta la intoxicación, el estado patológico del organismo que evita que funcione bien. Y también me trae los problemas que se llama supresión o abstinencia, cuando por alguna razón tengo que interrumpir el consumo, el conjunto de malestares biopsicosociales. De la supresión o abstinencia se conoce la temprana o aguda, que es la cruda, lo que pasa inmediatamente que dejas de consumir, lo cual es lo de menos, compañero, está más cabrona la otra, la tardía o postaguda, ¿no? Esa puede durar años, cabrón. Y se debe al daño que le has hecho a tu organismo, muy especialmente a tu sistema nervioso central, y los efectos nocivos que ha causado en todas las áreas de tu vida. Pues ya la persona que estaba junto a ti ya se fue, los demás ya no están, ya no tienes trabajo, ¿no? Has dañado tu área familiar, tu área social, a tus amigos ya los engañaste 10,000 veces pidiéndole para el funeral de tu mamá, ya no te creen que se murió otra vez. Esos son los efectos nocivos a las áreas de nuestra vida. Entonces nuestros problemas se complican y se vuelven imposibles de resolver. Si la vida sin estos agravantes no la podíamos soportar sin meternos algo, pues menos con esto. Entonces esto nos lleva de nuevo al inicio del consumo, y en ese ciclo adictivo puedes pasarte un buen tiempo dando vueltas ahí alrededor. La enfermedad es un problema que afecta al que la padece, afecta a su entorno cercano y a toda la sociedad en muchas maneras, compañero. Para romper el ciclo y entrar y permanecer en remisión, debe evitar el inicio del consumo, lo que me preguntaba Brandon. Eso es la abstinencia completa. Abstenerte de consumir cualquier cosa. Porque el que es adicto a una sustancia es potencialmente adicto a cualquier otra sustancia. Y si empiezas a consumir alguna sustancia, pues eso te va a llevar en algún momento dado a consumir la droga de impacto que llaman aquí, la que más problemas te causaba. Eso se llama el concepto de adicción cruzada. La solución equivale a un cambio que modifique mi percepción de las cosas.
Mi percepción de las cosas es el contacto con la realidad. Y aquí ya caemos en lo que veníamos hablando de lo que quisieron ver ayer, ¿verdad? De lo que querían ver ayer. Le pusieron esos nombres, a alguien se le ocurrió ponérsela, pero lo que importa es saber lo que significa. Significa que lo que ocurra no determine la emoción que tú te puedas negar a vivir. Significa que sepas que hay alguien que está a cargo, que sabe lo que hace y que actúa a nuestro favor. Y que eso no sea debilitado, esa confianza, esa certeza, esa confianza, esa fe, no sea debilitada por lo que tú piensas de lo que estás viviendo. Porque lo que tú piensas de lo que estás viviendo no es lo que estás viviendo lo que determina la emoción, sino lo que piensas de lo que estás viviendo. Y tú puedes vivir un mismo hecho cuando no dominas todo eso, cuando todavía no incursionas en esto, y te puede causar emociones que casi te maten, compañero. Y puedes vivir ese mismo hecho sin que te altere en lo absoluto. Y todo eso lo hacemos por un problema de salud. Entonces dice, para el adicto el consumo no es una elección. No tiene la capacidad de elegir el no hacerlo. Una elección es cuando tú puedes elegir entre una cosa y otra. Si ustedes se pudieran regresar a algún momento en que iniciaron el consumo, ustedes dirán, como no es una elección, pues yo llamé al dealer o yo fui, ¿no? Pero si nos pudiéramos centrar en ese momento y que alguien nos analizara o lográramos darnos cuenta, no podíamos haber dicho otra cosa porque estábamos obedeciendo una urgencia inaplazable de consumir por considerar el no vivir esa emoción como una necesidad primaria de supervivencia. El adicto se encuentra ante la alternativa, lo que les leí ahorita en el capítulo 4, de seguir siendo como es. Seguir siendo como es, ¿qué implica? Reaccionar a la vida como has reaccionado siempre, consumiendo. Queriendo castigarla, te castigas a ti. O experimentar un cambio que te permita no producir que las emociones que te lleven a reaccionar de esa manera. Ninguna de las dos es fácil, nos dice aquí el libro. No son alternativas fáciles de encarar. Pero yo les aseguro, tardaremos tiempo en darnos cuenta que es más difícil seguir siendo como es que cambiar. Pero aquí viene otro problema, compañeros. Tomando en cuenta las consecuencias es más fácil la segunda, cambiar. La fuerza que nos permite el cambio tiene que ser mayor que la resistencia a él. Todo el ser humano tiene una resistencia al cambio, pero la fuerza que nos permita superar esa resistencia tiene que ser mayor que esa resistencia al cambio. Y esa fuerza es la conciencia de la necesidad de cambiar. Cuando tú ya te cansaste de sufrir, ya no te puedes seguir dando el lujo de estar sufriendo. Con toda confianza, compañeros, compartan, digan algo. Sí, mijo, ¿levantas tú? Sí, pero ahorita hablamos de que crear conciencia de la necesidad. O sea, esa parte de la conciencia está en el pensamiento, no en el pensamiento. Es darte cuenta. ¿Es el cambio? ¿Es parte del cambio? No, es darte cuenta de la necesidad que tienes de cambiar. Mira, aquí pero darme cuenta de esas, o sea, yo no creo que es a través de un pensamiento. No, es a través de lo que vives. Mira, aquí les voy a leer una metáfora.
Pero hago yo reflexión y pienso. No, sientes, vives, sufres. Mira, aquí dice, aquí te lo comparan con un peleador. Dice, ha caído para no levantarse en la cuenta final 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, fuera. El boxeador es arrastrado a una orilla del ring. A ti eso ya te ha pasado, güey. Claro que sin estar vestido de boxeador ni nada, ¿no? ¿Te acuerdas cuando estabas en el estacionamiento y luego acababas en un hospital con un coma diabético y luego llegabas acá? Pero el darte cuenta de eso es lo cabrón. Dice, el vencedor es felicitado, ¿no? Ni modo que felicitemos a la piedra o a alguien por eso que te hizo, ¿no? Perseguido, victoriado. Sin embargo, el caído no se da cuenta de nada. En su esquina solo hay tristeza y desaliento. Pasa un largo tiempo y al fin empieza a despertar en su esquina con sus malhumorados managers, encabronados con él por managers. La pelea ya terminó, le informan, y cada vez que te pongas con eso, se va a poner en la madre. Y el perdedor fue brutalmente noqueado. De milagro está vivo, ¿no? Y tú eres como un gato, hijo, tienes un chingo de vidas. Pero en un momento dado se te van a acabar. Dice él, de milagro está vivo. Tienen que sacarlo casi arrastrando. Jugó, peleó y perdió. Nada se puede hacer al respecto. Al despertar, le informan que no solo perdió, sino que el médico le ha dicho que no puede volver a pelear, que ya no puedes volver a... De nada sirve que te digan eso. Sus managers se despiden rápidamente, hasta con los que andabas consumiendo, güey, se van mejor, dice. Y queda solo en la calle, hace un somero balance de su situación económica. Está quebrado, lleno de deudas. Su esposa está a punto de separarse de él, o ya se separó, güey. Pues ya no sabe ni dónde está, ya no sabes ni dónde está. Actuó en defensa propia. Nada, que las esposas son de buena madera, mi querido. Dice, sus hijos lo ven con miedo, ¿verdad? Te espantas, cabrón, ¿no? Y su cabeza, su mente, no señor, su cabeza es una olla de grillos. Sus pensamientos desquiciados por los golpes recibidos durante años y años que indudablemente le han ablandado el cerebro. Y te lo ablandan, ¿eh? Nosotros vemos, no sé si ustedes recuerden el museo de cera de París, donde te ponían un cerebro de un adicto o un hígado o cosas así, ¿no? Se revuelve la sustancia blanca con la gris y luego dicen, le han ablandado y han hecho mella, casi lo enloquecen, se sabe perdido, casi loco, abandonado, se para solo, ya vestido a las orillas de la calle, desorientado, sin rumbo, sin esperanza, solo. Precioso ejemplo del boxeador, aunque diferente, tiene una gran similitud. Es por ello que pobreza es la derrota moral, la cruda, las noches sin fin, las promesas a ti o a los demás de no volver a consumir, los bolsillos vacíos, la tristeza, los resentimientos de la esposa, la madre, el regaño de los hermanos, del patrón, las golpizas brutales recibidas en estado de intoxicación, los internamientos en los hospitales, las noches de farra al volver a consumir una y otra vez, el antebuse, el ocavi, la cruda, el pulque. Dice, derrota es haber caído y quedar solo, casi solo. Y lo más importante no es estar derrotado, sino saberse derrotado. Saberse derrotado. Saber que ya no puedes volver a pelear, cabrón.
Entonces la conciencia no es cuestión de racionalización, es cuestión de vivencia. Yo ya no puedo seguir sufriendo más, ya dejo de sufrir, hijo, me cae, porque ya. Porque si sigo sufriendo, cabrón, dice ahí en los resultados a obtener, no nos lamentaremos por el pasado. Yo dejé de consumir y sufría yo como loco. Porque para sufrir somos buenos, somos campeones sufriendo, güey. Y eso te vuelve a llevar a dormir. ¿Es necesario el sufrimiento? Sí, para que te des cuenta que no es necesario. Acuérdate de algún hecho en tu vida. Yo cuando mi familia, cuando se me desaparecieron, yo me desaparecí, o pasé un buen tiempo perdido, y todo eso cuando lo viví, pues casi me mata, güey. Me mata porque eso me llevaba al consumo. Ahora esos mismos hechos los vivo y me provocan emociones completamente, y ya cambió la situación completamente. Pero para eso se requiere tiempo, y hay que tener paciencia. Y así les hablaba yo de que la enfermedad tiene muchos nombres. La intolerancia, la frustración, el no tolerar que las cosas sean como nosotros queremos. Y otro se llama la impaciencia. Medir el tiempo el egoísmo con respecto al tiempo, creer que el tiempo es el tiempo que él determina que sea. En esto nos vamos a tardar. Yo llegué aquí a Huitzila después de los 50 años, mijo, y después de haber estado en un chingo de intentos y de cosas, ¿no? Estaba derrotado, pero no me sabía derrotado, cabrón. No tenía la conciencia de la derrota. ¿Sí me entendiste, Mejí? Sí, porque estaba, por ejemplo, cuando dices desechando las ideas, las emociones, los hechos, los actos, ¿no? Pero también me doy cuenta que mucho pasado crea algo y mucho futuro también. Yo nada de consciente. Nada, lo único que sí. Pero yo lo vuelvo a hacer sin darme cuenta que estoy haciendo. Sí, por eso tienes que vencer los condicionamientos. A ver. Mi mente normalmente crea, vive de pura mentira, de pura falacia, todo es una mentira, es una realidad virtual. Sí. Fíjense, por ejemplo, aquí les voy a poner obstáculos al desarrollo transpersonal. Por eso es muy el periodo de reintegración cuando uno se va para allá afuera, no es tan difícil superarlo. La sociedad suele descuidar o incluso oponerse violentamente al desarrollo ulterior, a ese cambio de crecimiento que debe continuar. ¿Por qué? Pues porque la sabiduría que aquí vamos adquiriendo puede desgastar gravemente las presuposiciones y modos de vida convencionales, los innumerables mitos compartidos, ¿no? Como que el dinero da la felicidad y todo ese pedo. Si llegas allá te van a decir, ahora sí ya ponte a hacer algo, güey, ¿no? Ya te recuperaste, ya estás gordo y cachetón, ya ponte a producir. Y esos pobres pendejos no saben nada de eso, aunque sean sus amigos, sus familiares, así les hablo yo de cariño. Ayuda en el crecimiento transpersonal. En términos ideales, esta disciplina debe ir acompañada por una comunidad espiritual, un grupo de personas con mentalidades y necesidades afines, todas dedicadas al crecimiento, al cambio. Esa comunidad provee el apoyo que la comunidad social de allá afuera no puede brindar. Lo otro es un obstáculo, lo que brinda lo de afuera. Lo de aquí debe ser un apoyo.
y lo ideal es que incluya a algunos practicantes avanzados. Es posible avanzar en soledad, pero el apoyo del grupo son recursos muy valiosos. Pero de un grupo practicando estas cosas. De un grupo, dice, un grupo de personas con mentalidades y necesidades afines, necesidades o conciencia de esas necesidades. La vez pasada les puse yo una cosa medio rara. Afines, gente cercana que guarda cierta distancia conmigo en cuanto a lo que me dice aquí, con mentalidades y necesidades afines, siguiendo este camino. O sea, el hecho de que estemos aquí juntos no es lo que nos sirve que todos juntos estemos practicando. Y aquí yo les puse lo que podría considerarse que estuviéramos juntos. Por ejemplo, alguien que estuviera cerca de mí en esta comunidad de práctica espiritual serían todas las personas, tal vez cuya distancia, pero no en términos de aquí a allá, sino distancia en cuanto a lo que estoy practicando y en cuanto a lo que estoy buscando, sea lo mismo que estamos buscando, porque es la necesidad que tenemos de encontrarlo. Todas las personas que estemos metidos en esto, sea una distancia menor. Por eso aquí no es el estar juntos, sino el estar juntos practicando, pensando y buscando todo lo mismo, lo que necesitamos en razón a nuestro problema de vivir, de salud. Por eso aquellos que toman esto como un hospedaje o como una forma de matar el tiempo, pues no están contribuyendo, no son miembros de la comunidad. En otras palabras, todo está bien. Todo está bien. No, pero esos cuates que no son miembros de la comunidad llegan y distorsionan porque caen en lo que es un obstáculo. Al crecimiento. La sociedad suele descuidar o oponerse violentamente. ¿Qué te van a proyectar con su pensamiento, con tu plática? Van a poder llevar a cabo esta cuestión que les leí ahorita de descuenten el dinero. O van a ser gente que sigue convencida de que tanto tienes, tanto vales. Hay un compañero que llegaba aquí, que es un compañero que hace un cierto tipo de trabajo, que lo que le interesaba al otro en su conversación era cuánto ganaba con ese trabajo. Y eso, entre los que ya llevamos un tiempo, no es tanto problema, pero para los nuevos es un problema, porque los desvía de lo que estamos buscando aquí. Aquí no venimos a hablar de otras cosas, venimos a hablar de nuestra necesidad y de nuestra solución. Bueno, ahí cuando lo entiendan me avisan. ¿Alguien más, compañeros? Sí. Bueno, ahorita me comentaba sobre que llegas, pues sí llegas derrotado. Porque bueno, pues siempre se llega. Pero no te das cuenta que estás derrotado. Fíjate hasta qué pendejadas te pueden hacer creer que no estás derrotado. El hecho de que puedas ir a tomar un taxi. ¿Para dónde querías tomar un taxi? Para ir a la entrevista de trabajo.
el hecho de que creas que puedes tomarte una coca, hasta eso te quita la sensación de derrota, cabrón. No, si no estoy tan jodido, todavía me puedo tomar una coca. Y eso es porque no concientizo realmente. No, porque no has vivido. No has vivido la tortura de la adicción, güey. Aunque tú creas que sí. Para abajo no hay fondo, ¿eh? No hay fondo, cabrón. Y entonces, el haber vivido lo que hemos vivido es lo que nos va a sacar de aquí. Buena suerte, mala suerte, buena suerte. ¿No? Qué bueno que vivimos eso porque es lo que nos permite salir y dejar de creer que la vida se tiene que adaptar a nosotros y molestarnos cuando las cosas no son como queremos. Y no estar creyendo que el mundo gira a nuestro alrededor, sino estar sintiendo como si así de fuera de ser. No, si derrotados están, güey. Ahora el tiempo va a ser la que vaya acentuando la sensación de derrota. Aquí no estamos por ganadores, ¿eh? ¿Alguien más, compañeros? Sí, mijo. Hablando sobre cuestiones de gracia, dice la literatura, ¿no? Que también podría ser válido el tener valor, coraje, y que es tener objetivos. Mira, aquí vamos a recordar algo muy sencillo, la oración de la serenidad. ¿Ah? ¿Quién se la sabe? ¿Cuál? La oración de la serenidad. Concédeme, Señor, la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo y sabiduría para discernir la diferencia. Correcto. Entonces, sabiduría para aceptar lo que no puedo cambiar. ¿O cómo va? Concédeme, Señor, serenidad. Serenidad para aceptar. Lo que no puedes cambiar es lo que Dios determina que sea. Lo que sí puedes cambiar es tu actitud ante eso. Tener objetivos sí, ¿verdad? Pero no saber que los objetivos, la realización de ellos, no dependen de ti, sino de Él. ¿Tú qué objetivos tienes? Cuando llegaste aquí te pregunté qué ibas a hacer. Me dijiste que irte a la playa. Acá nuestro segundo objetivo, el plan de tratamiento, tener metas realistas y llevarlas a cabo. Ya te ibas a la playa. ¿Cómo te ibas a ir, hijo? De raid, ¿no, hijo? Ahorita, pues sí, pues es que bueno, varía, ¿no? También yo creo que se manifiesta la enfermedad en lo que querer buscar, ¿no? No, primero salir del problema de no poder no consumir y luego empezar a aprovechar lo que sea posible, las posibilidades que te presente la vida, no las que tú quieres que te presente, ¿no? El otro día en una junta de retroalimentación le preguntaban a Rubén que qué pensaba, pues pensaba comprar terrenos aquí. Esos no son metas realistas. Bueno, pues esto tienen toda la vida para aprenderlo, ¿eh? Así que sí, mijo. Ahí es donde tiene uno que aplicar las metas a corto, mediano y largo plazo. No, mijo. Pensar que muchos creen que la felicidad es una meta, ¿no?
te dicen, bueno, ¿tú qué quieres? Yo quiero esto. ¿Y por qué quieres esto? Por esto yo estudio. Y porque quiero ser feliz. No, la felicidad es el camino, no la meta. Y las metas no las... No es una carrera de coches esto, mijo. El que determina el recorrido que va a llevar tu vida no eres tú. Es el todo, mijo. ¿Eh? ¿O acaso lo que ha determinado el camino que ha llevado su vida ha sido tú? No. Y así va a seguir siendo, mijo. Porque esa es la realidad de la vida. Y darte cuenta que lo que él está determinando es bueno, ese es el cambio que tenemos que tener nosotros. ¿No? Claro. Que lo que hemos vivido nos sirva para lo que debe ser. ¿Sí, mijo? Sí, como el boxeador, ¿no? Si esto me noquea, pues ya no. Si esto me noquea, tampoco. Lo malo es que nos noquea y nos volvemos a levantar, güey, a seguir. Y queremos volverle a... Sí. ¿No? Y el hecho de que te pase lo que te pase, te dicen, te vas a morir si vuelves a consumir. Eso no evita que consumas, hijo. Aquí ya hemos tenido casos, hijo. Aquí, esa casa no sé cuánto tiempo lleva funcionando, pero ya llevamos algún tiempo y hemos visto muchas cosas, hijo. Le dijeron, si vuelves te vas a morir, pues te mueres, güey, porque no vas a poder no consumir, hijo. Y aquí el camino de cada quien es diferente, y el que tiene que encontrar lo que le sirva también cada quien es diferente. Y es un trabajo que tiene que hacer cada quien por sí mismo. Aquí se dan ciertas guías, ciertas orientaciones. Pero lo que yo estoy encontrando al estar sin consumir me debe ser grato. ¿Ah? Y debo de ponerme atención en que está pasando algo que no podía pasar, cabrón. Y no debo de ponerme atención en lo que no está pasando, porque eso me causa frustración. Mientras que si pongo atención en lo que está pasando, que yo no podía estar sin consumir, y que si pongo la atención en lo que está pasando, surge la gratitud. Si pongo la atención en lo que no está pasando, puta, por estar aquí, puta, no soy con miles de locuras en la calle, no estoy ganando miles de millones. No, si estuvieras afuera, pues ¿cómo estarías ganando miles de millones de pesos? Si lo que estuvieras haciendo es consumir. Imaginártelo, cómo estabas allá afuera, distinto a la realidad, cabrón. Una falsa realidad. Porque no somos suficientes de hacer llegar con suficiente impacto a nuestra memoria lo que hemos vivido. Por eso cuando mejor actitud tiene un adicto es cuando está más jodido. Y estamos jodidos, pero se nos pasa rápido, creemos que ya no estamos tan jodidos. Entonces hay más cosa de que cada quien determine si es adicto. ¿Ah? ¿Alguien más, compañeros? Bueno, pues entonces les agradezco mucho,